Estados Unidos responderá a la ejecución difundida en vídeo de 2 periodistas norteamericanos a manos de los yihadistas. El último asesinato se conocía el martes. En la cumbre de la OTAN, celebrada esta semana, el presidente Obama ha prometido justicia y ha asegurado que mantendrá la intervención en el norte de Irak. El Estado Islámico está masacrando pueblos enteros y Amnistía Internacional denuncia una limpieza étnica sin precedentes en la región. La irrupción islamista en la zona está rediseñando el tablero estratégico en Oriente Próximo. Los veranos en Oriente Medio suelen ser muy calientes, factor climático aparte. Rebeliones y revoluciones se han sucedido en el último siglo coincidiendo con la canícula. Pero el de 2014 pasará a la historia como el de la consolidación del peligro islamista con el grupo terrorista mejor armado y financiado que jamás haya existido. Desde que el 29 de junio Ibrahim Awad Ibrahim al-Badri se autoproclamase el primer califa del mundo árabe después de Mahoma, con el nombre de Abu Bakr al-Baghdadi, se han encendido todas las alarmas. Su ejército ha barrido fronteras y provocado la huida de grupos étnicos y religiosos cuyas raíces se remontan a la Biblia. Las imágenes de la decapitación de 2 periodistas norteamericanos han propagado una atmósfera de terror sin precedentes. Estamos viviendo una edad oscura, sí, porque estamos viendo imágenes de decapitaciones y crucifixiones en alta definición. Estas cosas sucedían en el pasado, pero ahora tenemos la posibilidad de verlas segundos después de que hayan ocurrido. Nos conmocionan a nosotros y al mundo entero. Es contagioso porque la violencia está pasando de un país a otro. Hay varios países árabes que ahora mismo no son estables. La intensidad de los acontecimientos, de la violencia que estamos presenciando ha llegado hasta este punto, pero los fundamentos de la violencia llevan décadas presentes. This is James Wright Foley, an American citizen of your country. El 19 de agosto, el mundo se sobrecogía con el asesinato de uno de los rehenes norteamericanos en manos del Estado Islámico. El periodista James Foley, tras un calvario de casi 2 años de cautiverio, era la primera víctima de una nueva espiral de violencia. Se puede morir de diferentes maneras, pero esta es horrorosa. Me obsesiona lo mucho que debió sufrir, lo cruel que es este método de ejecución comparado con otros. Nos da una idea de su valentía. Fue valiente hasta el final. This American citizen Obama depends on your next decision. Le envío este mensaje a usted, Abu Bakr al-Baghdadi, al-Juraisi, al-Husseini, los mandos del Estado Islámico. Soy Shirley Soldov. Mi hijo Steven está en sus manos. Steven es un periodista que cubre Oriente Medio para explicar el sufrimiento de los musulmanes a manos de tiranos. Steven es un hijo, hermano y nieto leal y generoso. Siempre ha tratado de ayudar a los débiles. No vemos a Steven desde hace más de 1 año y le echamos mucho de menos. Queremos que vuelva sano y salvo para abrazarlo. Despite our serious warnings, you, Obama, El pasado día 2, una reedición del terror. He discutido sobre temas de seguridad con los dos, especialmente con Steven. Incluso llegamos a hablar de la desaparición de James en una cena en Washington, solo unas semanas antes de que se fuera a Siria. Pero aún así fue. Creía en lo que hacía y en el deber de contar la historia. El presidente norteamericano y el primer ministro de Reino Unido, cuyo compatriota David Haines ha sido designado por sus secuestradores como la próxima víctima, se han movilizado también este verano. No nos van a intimidar. Sus actos horrendos solo consiguen unirnos como nación en nuestra determinación de luchar contra estos terroristas. Y quienes nos dañen tienen que saber que no olvidamos y que nuestro alcance es largo y que haremos justicia.
Creemos que al menos 500 personas han partido de Gran Bretaña a luchar en la región. Para hacer frente a la amenaza del extremismo islámico necesitamos inteligencia precisa, paciencia y una visión completa para derrotar la amenaza extremista de raíz. Cameron presentaba en la Cámara un paquete de medidas entre las que se halla rescindir la nacionalidad a los desplazados a luchar con el Estado Islámico, uno de los cuales es el mismo verdugo de los periodistas que ahora amenaza al agente de seguridad, asimismo británico. La caza al hombre es intensa. Por lo demás, en Europa viven 25 millones de ciudadanos inmigrantes de origen árabe, más o menos integrados en los diversos países. La cumbre de la OTAN más importante desde el final de la Guerra Fría. Así se ha calificado la reunión de la mayor alianza militar destinada a dilucidar cómo afrontar al Estado Islámico. Su opacidad, sin embargo, no permite descubrir fácilmente sus centros neurálgicos, primer objetivo de su derrota. En este momento ya el incendio está por todas partes y lo que yo creo que realmente hay que hacer, y lo único que se puede hacer, es parar el incendio como se pueda. Es decir, no se trata ya de, como se decía hace años, de democratizar el Oriente Medio, sino parar el incendio de los bárbaros que no lleguen realmente, por ejemplo, hasta mi barrio de Hamra, en Beirut, que yo creo que es el único ya barrio en el mundo árabe del Oriente donde hay unos estilos de vida diferentes. ¡Takbir! ¡Takbir! Lo que distingue al Baghdadi de sus similares es su siniestra habilidad para transformar una rama caduca de Al-Qaeda hasta 2010 al borde de la desaparición en una organización global de considerable capacidad militar, millonaria y con una multitud de muyahidines desplegados por la zona. Por desgracia, llevamos ya casi 3 años inmersos en un periodo terrible. Pero esta situación no empezó hace 3 años, sino hace ya casi 100, desde los acuerdos Sykes-Picot. La región ha instaurado regímenes que no son democráticos. Tenemos una combinación de regímenes opresivos y fundamentalismo islámico, que ha sido fomentado en varios países de la región. Y ahora que las cosas han estallado, en 2011, en la llamada Primavera Árabe, ha habido una escalada dramática que ha conducido a lo que estamos presenciando, y esto se combina con las nuevas tecnologías. Oleadas de refugiados de religión cristiana o chiita, de grupos étnicos minoritarios que poblaban el norte de Irak y las zonas fronterizas con Siria han provocado una nueva emergencia humanitaria. Los yazidis o adoradores del ángel caído son uno de los 19 credos religiosos de la antigua Mesopotamia que han perdurado hasta nuestros días. Occidente ha armado a los peshmergas, guerrilleros del vecino Kurdistán, y desplegado tropas especiales con el fin de determinar los objetivos para sus bombardeos aéreos. Todo ello con una carencia informativa sin precedentes. Yo creo que hay un tema muy grave, que es que este tipo de información bélica, sobre todo en Siria y ahora en Irak, se ha convertido cada vez más en espectáculo, más en morbo, más en imágenes truculentas, ¿no? Que quizá hay que dar o quizá no hay que dar. Hay toda una polémica, como sabes. Y entonces yo creo que este aspecto truculento, morboso, está también perjudicando mucho a lo que sería el esfuerzo informativo en sí mismo. Como ha escrito el analista Alberto Negri, si no fuese por el grupo de peones medievales dedicados a saquear, violar, masacrar infieles, la organización del Estado Islámico es tal de poder conjeturar que detrás de al-Baghdadi se hallan mentes dotadas de agudeza estratégica. Poco se sabía del autoproclamado califa de todos los musulmanes antes de que apareciese el 4 de julio en una mezquita de Mosul. Con él, los lugartenientes elegidos por su obediencia ciega al líder, procedentes de los países del Golfo, del Cáucaso, incluso del viejo partido Ba'ath de Saddam Hussein.
Se presentaban en la histórica mezquita de la segunda ciudad de Irak con la misma estructura rigurosamente jerárquica de su predecesor Abu Omar al-Baghdadi, creador del Estado Islámico de Irak en 2006. En el templo de Mosul, el califa con poderes absolutos en el vértice, con su consejo de la Sharia, la ley islámica de 6 miembros, lo mismo que el califa Omar en los tiempos de Mahoma. El consejo estaría formado por 3 muftís, 2 saudíes y un salafita de Bahrein. Su tarea fundamental, controlar la observancia de las normas por parte de los órganos gubernativos. Una shura reúne a los ministros encargados de dirigir la administración pública, de la guerra a las finanzas, con la publicación incluso de un balance anual. También estarían entre el público su consejo militar, de 8 a 13 miembros, cuyo comandante sería el checheno Omar al-Sistani, famoso por su crueldad. En un consejo de seguridad, matones encargados de asesinar a rivales y disidentes, de formar a los ingimasi, los guerrilleros kamikaze. Escuchando el sermón del califa, tal vez representantes de los comités de la Sharia, ejecutores de una justicia sangrienta con decapitaciones, flagelaciones, amputaciones, con el modelo de la promoción de la virtud y la prevención de los vicios al estilo de Arabia Saudí. Apenas conquistan una región, nombran a un gobernador, sus propios imanes en las mezquitas, un almacén único para los botines de guerra. Robos, bancos esquilmados, tasas e impuestos religiosos, saqueos y secuestros. Abu Bakr al-Baghdadi ha instaurado un reinado de terror en una región transnacional de 8 provincias a caballo entre Siria e Irak, desde Alepo y la frontera con Turquía a los límites de Jordania y Líbano. Todo lo que está ocurriendo ahora está, como tú sabes muy bien, muy ligado a la historia reciente del Oriente Medio, muy ligado a lo que ocurre en Oriente Medio después de la derrota del Imperio Otomano, el establecimiento de los famosos acuerdos Sykes-Picot, con estas fronteras nuevas que se hacen en una tierra que se llama Bilat el-Sham. Este era el nombre de esta parte del mundo. Nadie hablaba de Oriente Medio. ¿Oriente Medio de quién? Claro, para los japoneses no es el Oriente Medio. Entonces, este tema de tener en cuenta que hay un pozo histórico que está a flor de piel y que muchas veces no se valora suficientemente y que sin ello, a mi modo de ver, es muy difícil enjuiciar el infierno que está pasando. Todo comenzaba en junio con la caída definitiva de Mosul en manos del Estado Islámico, donde ya llevaban casi un año, hasta llegar casi a las puertas de Bagdad. Cerca de Mosul se encuentra la antigua Nínive, capital del Imperio Asirio. Las antigüedades son otra de las fuentes de financiación del autodenominado califato. Ya en tiempos de Saddam Hussein se bombardeaban los toros alados de Asurbanipal para poder ser vendidos a pedazos en el mercado internacional. También patrimonio de la humanidad es la vecina Hatra, ciudad fortaleza conquistada por Trajano, compendio único de tesoros artísticos griegos, romanos y orientales. Mosul es un término derivado de muselina, a su vez origen de la palabra musulmán. Ni Mosul, ni los musulmanes, ni el mundo volverán a ser lo mismo después del verano de 2014, la Edad Oscura. Nada más, recuerden que si no han podido ver alguno de nuestros reportajes pueden recuperarlos en la web de RTV y que Informe Semanal volverá a emitirse en la 1, el canal 24 horas y en el canal internacional. Gracias por su atención y hasta la próxima semana.